sobre los archivos, que se llama Entre sables, pólvora y papeles, apuntes para una historia de los archivos en los años de la independencia peruana 1821-1826. Y luego tenemos a la señorita Betsalí Trinidad Curi Noreña, historiadora por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el cual su presentación será sobre las estatuas secuestres de Antonio José de Sucre en Ayacucho y Lima. Una interesante ponencia que nos hará mirar a los monumentos de una manera diferente. Y luego tenemos a José Vázquez González, de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, quien disertará sobre las esculturas públicas y lugares de la memoria, la Estatua de la Libertad y el Arco 9 de diciembre, construidas en homenaje a las gloriosas batallas de Ayacucho de 1856 a 1924. Estas tres exposiciones, como lo verán ustedes, hablan sobre cómo se conmemora, cómo se recuerda, cómo se valora una gesta que ha sido muy importante desarrollada en Ayacucho. Empezamos con Omar Rojas. Gracias. Muy buenos días a todos. Para mí es muy grato estar aquí participando dentro de este marco de las independencias americanas, y qué mejor en esta emblemática ciudad de Huamanga, ¿no? Y precisamente quería compartir con ustedes esta presentación con respecto, digamos, a la historia de los archivos. La historiografía peruana, que ya conocemos, sobre todo especializada en temas de independencia, es amplia, abundante, y bueno, y ahora en estas últimas mesas hemos escuchado infinidad de temáticas bajo distintas perspectivas. Pero creo que se ha descuidado o no hemos tomado muy en cuenta, digamos, con respecto a los archivos. Y digo los archivos como objeto de estudio, no como digamos, en el sentido de estudiarlos en cuanto al fondo documental, a su organización, tratamiento, etcétera, o su conservación o preservación respectiva, sino, digamos, cuál ha sido el rol de estos archivos en el marco, por ejemplo, de la conformación del Estado, o en el marco, digamos, de la Constitución propiamente de República, ¿no? Aquí se me viene precisamente la idea, y esto un poco que articula con las ponencias que van a seguir a continuación, ¿no? Algo de lo que precisamente reclamaba Pierre Nora, buscar que articular estados, nación, en este caso archivo, y los lugares de la memoria, por cierto, ¿no? Entonces, y acá también transmito de algún inquieto archivero peruano, don César Gutiérrez Muñoz, ¿no?, que subrayaba que era necesario, digamos, estudiar de manera profunda el origen, la conservación del contenido, pero yo me atrevería a agregar que es importante y esencial comprender la dinámica de la producción y la gestión de los documentos, así como su archivamiento propiamente, y es ya que estos documentos de archivo representan un flujo vital, digamos, en el funcionamiento del aparato estatal. Si no hubiera estos documentos, no existiría propiamente las instituciones tal como funcionan, tanto en el lado virreinal como en el lado independentista de la independencia y posterior república, ¿no? Yo me atrevería a agregar algo más, era un aspecto como una sangre que mueve, digamos, a estos aparatos, ¿no? Entonces, digamos, me he permitido centrar como una suerte de aproximación, digamos, a un periodo comprendido entre 1821 y 1826. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver precisamente con esa transición o este cambio, o como querramos llamar, digamos, del sistema virreinal a lo que entramos, pues, a los inicios de la República, propiamente. Y acá viene, un poco por saltar el tiempo, digamos, viene como, digamos, con la presencia del general San Martín, días antes de la proclamación, ¿no?, y posterior a la declaración de la independencia. Por eso trato de un poco precisar estos términos, una cosa es declarar y otra cosa es proclamar, ¿no? En la declaración de la independencia, que es el 15 de julio, digamos, el conjunto de vecinos notables de Lima precisamente estampan su firma, ¿no? Pero una cosa, y hay un dicho bien claro, el papel aguanta todo,
¿no? Pero también es importante que durante la firma encontramos los impulsos, las conveniencias, los gestos, los compromisos en sí de cada uno de ellos, ¿no? Muy al margen de lo que podamos decir, bueno, el conjunto de patriotas que se adhirieron, digamos, estuvieron a favor de la independencia, ¿no? O de aquellos que por conveniencia propia, digamos, bueno, mejor firmo antes de que me lo confisquen, ¿no? Pero sin embargo, el documento trasciende, el documento va más allá, el documento adquiere una dimensión de legitimidad y de otorgamiento de poder y autoridad al quien viene, en este caso al general San Martín, ¿no? Hablamos del 15 de julio, pero en el 18 de julio de 1821, lo que particularmente considero un hito importante es cómo, digamos, mantiene la continuidad de las funciones administrativas en las instituciones virreinales. En un decreto del 18 de julio de 1821, el general San Martín ordenaba, digamos, esta continuidad, a fin de no alterar, en tanto, digamos, obviamente continúan las guerras o los conflictos frente a los españoles o a los realistas, ¿no? Y esto es importante porque, digamos, el general San Martín, de una u otra manera, deseaba conocer la situación de estas instituciones, especialmente por el lado de la economía. Ayer, precisamente, una mesa que me pareció muy interesante, que lo moderaba el profesor Carlos Contreras, señalaba pues, con la necesidad de establecer un control fiscal, un control de las rentabilidades, un control de las recaudaciones, ¿no? Y precisamente los documentos son los que hablan de esta situación, son las evidencias por las cuales precisamente testimoniaban esa necesidad de establecer este control con la finalidad pues, de establecer mayor recaudación y poder seguir gestionando la guerra de las independencias, ¿no? Entonces, de ahí que, y me atrevo a citar, en su decreto del 18 de julio, el general San Martín decía: conviniendo que en el giro de los negocios públicos corra sin intermisión a causa de los graves perjuicios que se siguen a su inactividad o suspensión, he resuelto que los tribunales, corporaciones y oficinas dé cuenta y razón y continúen por ahora en el ejercicio de sus funciones con las circunstancias de que el lugar de los ausentes o fugados sea reemplazado por el de los inmediatos en orden de escala, desde los jefes hasta la última clase de subalterno, siendo responsables los que queden encargados en la actualidad del exacto desempeño de la oficina, sus existencias, archivos y papeles, ¿no? Etcétera, dado en el cuartel general de la legua el 18 de julio. Entonces aquí resulta algo importante, ¿no? Importante porque existe esa necesidad precisamente de mantener en custodia los documentos, ¿no? Y esto un poco que contrasta, ¿no? Y acá un poco que trato de articular y en términos globales, de lo que ya venía durante la Revolución Francesa, de cómo la naturaleza de los archivos tuvo un impacto significativo, ¿no? Los archivos en esos tiempos eran de carácter privado y se mantenían como secretos reales. Aún no sabemos si este fue el caso de los archivos virreinales en el momento de la independencia, a pesar de que ya existía una ordenanza de 1790 por la cual establecía el Archivo General de Indias. Ese año de 1790 también de una u otra manera impacta en el Virreinato de Nueva España cuando establece el Archivo General de Nueva España. La pregunta es, ¿qué pasó en el Virreinato del Perú? ¿No? ¿Por qué no hubo un archivo central o general en el Virreinato del Perú? ¿No? Entonces, ese es un tema que todavía aún sigo explorando, ¿no? Pero sin embargo, en cada una de las instituciones, la Real Audiencia, el Tribunal de Consulado, la Real Hacienda, Superior Gobierno, lo que antes se conocía como la Secretaría de Cámara del Virrey, entre otras instituciones, mantenían cada uno, tal cual, sus propios archivos, ¿no? En sí. Para entonces, en ese año de 1789, hablamos de la Asamblea Nacional, a consecuencia de la Revolución Francesa, emite una declaración de los derechos del hombre en relación con los archivos, marcando el inicio de una nueva era en la que los archivos se vuelven accesibles. Declaración que conduce a la creación de los archivos nacionales en sí, en el caso de Francia. Y en el caso de España,
el establecimiento de su Archivo General de Indias, más otros archivos, ya le da una cierta concepción a la conformación de estos archivos, ¿no? Y ni qué decir durante el desarrollo de las luchas de la independencia en los distintos virreinatos, de una u otra manera también habría necesidad de establecer y mantener y conservar estos documentos. Caso emblemático en México en sí, ¿no? Ahora, sin embargo, digamos, esta situación mantuvo de manera notable, al igual que el resto de Europa, donde se llevaba a cabo también expropiaciones de documentos y archivos. Y es el caso precisamente durante la era de las guerras napoleónicas, ¿no? Durante estas guerras se produjo una serie de traslados de archivos de un estado a otro, como también la captura a manera de botín de guerra. Y esto se debió a que estos archivos contenían títulos de soberanía, eran instrumentos para la administración y la política, algunos archivos tenían un valor simbólico particular, mientras que otros fueron prácticamente destruidos. Y en una guerra muchas veces se destruyen archivos. Si no, veamos el caso de Gaza, veamos el caso de Ucrania últimamente. Siempre, en toda guerra, en todo conflicto, inclusive en guerras civiles, como lo ocurrido, y Ayacucho no es la excepción, prácticamente también han habido casos de destrucción de archivos, ¿no? Entonces, las motivaciones detrás de estas acciones fueron de naturaleza práctica, como mantener documentos únicos o útiles para la propiedad estatal, o la gestión de la economía, como también de carácter político y simbólico. Aquí un poco que quiero extraer, digamos, de un texto de la cual particularmente me ha resultado fascinante en su lectura, María Pía Donato, una historiadora italiana, en la cual escribe un texto maravilloso que se llama Los archivos del mundo, confiscando la historia. No lo digo en castellano porque está en versión francesa como también en versión italiana. Lamentablemente no hay en versión castellana. Pero señalaba que la importancia de poseer archivos siempre ha tenido una dimensión simbólica relevante. Durante la época o de las guerras napoleónicas, los archivos se consideraban como una representación tangible del pasado, una fuente de legitimidad y una manifestación del deseo de acumular extensos depósitos de información, desde archivos generales o nacionales que abarcaban todo y a todos. Estos documentos se percibían como un medio de preservar la historia y afirmar la autoridad. Durante ese siglo XIX, ya un poco pisando en terreno, en el caso nuestro, durante las guerras de la independencia, digamos, se produjeron cambios significativos en sistemas de gobierno en territorios latinoamericanos. Las repúblicas recién formadas se embarcaron en la creación de nuevas estructuras gubernamentales, entre otros aspectos, en la cual progresivamente los realistas o los españoles se van prácticamente replegando, ¿no? Si bien durante este repliegue los españoles se llevaron prácticamente consigo o retornaron a la península llevando información valiosa, pues, como el caso de expediciones botánicas, expedientes relacionados al Tribunal de Inquisición, teniendo en cuenta que en 1813, a raíz de las últimas medidas de las Cortes de Cádiz, aquí en el Perú, digamos, tuvo un impacto por la cual terminaron incendiando buena parte de documentos o el saqueo del Tribunal de la Inquisición. Estos documentos, por la premura, fueron trasladados inicialmente al convento de Santo Domingo en sí, ¿no? En el caso peruano, y quisiera ir saltando en el asunto, digamos, las repúblicas en el siglo XIX, y para el caso peruano, experimentaron un periodo caracterizado por conflictos internos, que ya conocemos, ¿no? Al mismo tiempo, sus líderes se dedicaron a la creación de nuevas instituciones, leyes, la maquinaria administrativa del Estado, se van presentando necesidades específicas, digamos, en la conformación de estos estados y la legitimación de su autoridad, ¿no? Entre otros aspectos en sí, ¿no? Sin embargo, digamos, en el contexto de la independencia del Perú, la prioridad era asegurar la continuidad de las funciones heredadas de la antigua administración, lo cual no necesariamente implicaba mantener el sistema virreinal en lo que respectaba a los archivos y a los documentos, ¿no? Los registros contenidos en estos documentos de la administración representaban un riesgo considerable, ya que una o buena parte
importante, respaldaba derechos, títulos de propiedad, impuestos, rentas, especialmente de élites criollas y españolas, ¿no? Y esto evidenciaba la recaudación o la necesidad de recaudación de fondos que posteriormente fueron utilizados por los propios españoles para financiar la guerra. Un caso emblemático es lo que precisamente ayer lo mencionaba en la mesa de economía, ¿no? Relacionado al famoso padrón de contribuyentes de la ciudad de Lima, elaborado por la Serna en el año 1821, y que por razones de la guerra de la Serna se vio obligado a llevar esta información al Cusco, ¿no? Una parte se lo llevaron al Cusco y otra parte se lo llevaron al Callao en sí, ¿no? Los traslados de documentos siempre son riesgos enormes. Cualquier traslado, más que un incendio, ocasiona pérdidas en sí, ¿no? Entonces, sin embargo, en el contexto de la independencia, buena parte del acervo documental se encontraba en el Palacio de Gobierno, por la cual quedaron abandonados y muchos de ellos cayeron prácticamente en el olvido, ¿no? La situación alcanzó a un punto crítico cuando la autoridad patriota comenzó a presionar para usos o con propósitos netamente militares, ¿no? Considerándolas innecesarios para propósitos de archivo, ¿no? Es decir, el sentimiento muchas veces antiespañol, alimentado por el resentimiento o por las circunstancias de la guerra, se expresaba mediante la transformación de los antiguos documentos virreinales, en convertirlos en cartuchos de bala, propiamente, ¿no? Entonces, había esta situación. Por otro lado, y acá me salto, digamos en sí, no se explica por qué el general San Martín no dio importancia a la necesidad de establecer o centralizar los documentos, ¿no?, de archivo de las instituciones. Sin embargo, digamos, se crean instituciones emblemáticas como la Biblioteca Nacional o el Museo Nacional en 1821. ¿Por qué no se dio esta prioridad en la creación de un archivo general o nacional, ¿no?, que pudiera resguardar o proteger los documentos de las instituciones virreinales? No lo sabemos. Esta pregunta que acabo de hacer no es mía, es una pregunta que ya venía dándose de parte de Alberto Ulloa Cisneros, quien fue el quien levanta en elaborar una historia decimonónica de los archivos en el siglo XIX, y que fue publicado en la Revista de Archivos y Bibliotecas Nacionales hace 1898-99 aproximadamente, ¿no? Ahora, los archivos precisamente en el año de la independencia, en 1821, ¿no?, o mejor dicho, hacia 1822, el 13 de julio de 1822, cuando Torre Tagle estaba a cargo del protectorado, ocurre un hecho importante, ¿no? Un devastador incendio arrasa con las oficinas de los recién establecidos ministerios conformados, ¿no? En ese siniestro tuvo lugar en la histórica sede del Palacio de los Virreyes prácticamente el incendio que arrasó con buena parte de estos documentos, ¿no? Muchos historiadores, y hasta ahora, citan como que ocurrió el incendio en el 18 o el 13 de julio de 1825. Basadre lo dice. Posteriormente, las últimas compilaciones de textos relacionados a la independencia citan también, o citando a Basadre, que ocurrió en 1825, pero documentalmente no fue así. Esto ocurrió el 13 de julio de 1822 y la evidencia está en la Gaceta de Gobierno de Lima, ¿no?, en documentos oficiales, por la cual da cuenta de que ocurrió precisamente en esa fecha, entre otros, ¿no? A veces nosotros como historiadores confundimos o tomamos como ley lo que puede decir un determinado o un connotado historiador, pero creo que mejor es contrastar la información y las fechas con los documentos oficiales en ese momento, ¿no? Durante el incendio y posterior a este incendio prácticamente tuvieron, y por el apremio de la circunstancia, el traslado de los documentos a la capilla, otra parte se fueron a la prefectura, por otro lado prácticamente los vecinos de por ahí prácticamente extrayeron esta información y se la llevaron a sus casas, ¿no? Testigos de este momento estuvo el general Mendiburu, bueno, no era general en ese momento, era apenas un juvenil, ¿no?, escribano de entonces, o un juvenil amanuense que presenció este hecho. Otro que ha presenciado este siniestro fue Córdoba y Urrutia, un funcionario público joven, en la cual posteriormente, hacia el año de 1848, publica en el Diario del Comercio, digamos,
la necesidad de centralizar todos estos documentos en un archivo nacional para poder escribir una historia exacta del Perú, ¿no? Entonces él reclamaba, insistía, porque los documentos estaban prácticamente abandonados. No se sabe y en qué momento todo este acervo documental cayó en el convento de San Agustín, ¿no? Y en ese lugar prácticamente estuvieron abandonados, ¿no? Hasta que, digamos, el propio Gregorio Paredes, que tenía una visión importante. El caso de Gregorio Paredes, que era un hombre multifacético, no solamente era político, científico, matemático, pero tenía algo de visión con respecto a la necesidad de preservar y conservar los archivos. Y él reclamaba a través de sus oficios, de sus documentos, sobre la necesidad de organizar los documentos, ¿no? Entonces, y aquí me salto, antes de que me gane el tiempo, con relación a los archivos, a la batalla de Ayacucho y la consecuencia, ¿no? La capitulación que se da el 9 de diciembre de 1824, ¿no? En la historiografía actual que hemos estado leyendo, presenciando y escuchando, para nada se observa o se aprecia o se comenta o se interpreta o se explica con respecto a los artículos de la capitulación de Ayacucho. Si observamos, y precisamente para este tema, el artículo 12 de la capitulación, se solicita la entrega o la cesión de los archivos al Ejército Libertador. Y acá me hago una pregunta, ¿quién lo hace? ¿Quién lo solicita? ¿Cuáles son las motivaciones en sí? Sospecho y presumo que esto viene de los propios españoles o de los propios realistas. Es como decir, oiga señor, bueno, ya nos ganó la batalla. Acuérdense lo que escuchamos ayer, anteayer sobre la batalla de Ayacucho, prácticamente cansados, ¿no? Entonces, lo que le dijeron a los libertadores o a los patriotas, dijeron, miren señores, ya a esto ponemos fin. Si ustedes quieren tener su propia legitimación, legalidad, etcétera, tomen estos documentos, que les va a servir como soporte de su posesión, soberanía, territorio, etcétera, etcétera, digamos, para constituirse como el Estado en el modelo que ustedes quieran, en este caso la República. Lo estoy diciendo de manera más breve para que no me gane el tiempo en sí, ¿no? Entonces, este es un punto importante que merece una mayor atención, interpretación y explicación. La pregunta es, ¿esto fue un acto simbólico propio de los realistas? Este es un acto, digamos, de carácter, en fin, administrativo, lo cual podríamos considerar como la primera transferencia de documentos de un antiguo régimen a un nuevo régimen, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas por las cuales podemos señalar en sí, ¿no? Y esto resulta interesante desde el punto de vista o desde la perspectiva de la historia de los archivos, tan necesarios, tan importantes, de que deben ser historiados. Ayer hubo una presentación de un libro sobre los puertos intermedios, ¿no? En la cual hablaba sobre los archivos regionales. Es importante conocer cómo se han conformado estos archivos regionales. Me acuerdo de Huánuco, cuando prácticamente se quedó sin archivo ante digamos, los movimientos de 1812, en la cual las etnias de los Panaptaguas entraron y quemaron la totalidad de los archivos, ¿no? Muchas veces las historias de estos archivos, en el caso específico de Perú, es muy triste en sí. En el caso, estuvieron abandonados en el convento de San Agustín y han tenido que esperar hasta 1859, cuando el Mendiburu, ya adulto, ya funcionario público, impulsó la creación y establecimiento de un archivo nacional, ¿no? Y acá viene otro temita, ¿no?, por la cual no me quiero abundar, porque esta es otra historia. Levantan una nueva información sobre la organización de este archivo, lo cual constituiría lo que hoy los archiveros hablamos del primer diagnóstico, de la cual lastimosamente esa información se perdió, ¿no? No sabemos cuál ha sido el estado situacional de estos archivos antes de la constitución del Archivo Nacional en 1861. Me quedo aquí y más adelante, si hay preguntas, etcétera, podemos ir a las conclusiones. Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos a la historiadora Betzalí Curi, que nos va a hablar sobre monumentos.
Buenos días, gracias a todos por su asistencia. Mientras voy avanzando con el título de la ponencia, que es sobre las estatuas de Sucre, la de Lima y la de Ayacucho. Es una comparación entre el proceso creativo de ambas. A ver, un momento. A ver, voy iniciando. Sí. Ahí está. Bueno, como les comentaba, mi ponencia sobre las estatuas de Sucre. A ver, la siguiente, por favor. A ver, bueno, durante este congreso se ha hablado bastante sobre Sucre, que es todo un personaje en la batalla de Ayacucho. Él nació en Cumaná, en Venezuela. Después ingresa a la Escuela de Ingenieros, luego se hace militar y se une con Bolívar y va combatiendo en América, en diferentes países, por la independencia, ¿no? En las batallas que resalta son en Riobamba, en Pichincha y en Ayacucho, ¿no? Brevemente esos son los datos sobre Sucre. Aquí vemos una de las primeras representaciones que se tiene de él. Ese es un cuadro que se hace en Quito en 1829. Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos, Sucre hasta el primer centenario de la independencia no tenía una estatua en el Perú. Entonces, en el primer centenario se busca reivindicar su figura y hacer una estatua. Ahora, ¿de dónde surge la idea de hacer la estatua de Sucre? Eso empieza a ser un poco una polémica, porque en 1918, aquí en Ayacucho, se crea una comisión encargada de celebrar el centenario de la batalla de Ayacucho. Esta comisión propone elaborar la estatua de María Parado de Bellido. Hasta en ese momento no se mencionaba a Sucre. Sin embargo, en 1821 son 2 senadores por Ayacucho que proponen que se haga una estatua para Sucre. El Congreso lo aprueba, se le da se dice que se les va a asignar el presupuesto que necesitan en 1822 y 23, se parte de 5.000 libras peruanas y que luego se iba a completar, ¿no? Pero eso es en 1921. Ahora, en 1923, en la Municipalidad de Lima también se sugiere que se haga una estatua para Sucre, pero para Lima. Entonces, la municipalidad también designa que se va a hacer un concurso y que se le va a pagar 5.000 libras al escultor, pero la municipalidad se incendia en ese año, entonces se queda sin fondos para financiar una estatua y le pide apoyo al gobierno central. El gobierno ya tenía el proyecto de la estatua de Sucre, entonces parece que el gobierno une estas 2 iniciativas y aprueba por la ley 4406, la siguiente por favor, que se va a hacer una estatua, pero en esta ley se aprueba que se va a hacer una estatua ecuestre para Ayacucho. Eso es lo que dice la ley. Entonces, sin embargo, hacia 1822 todavía no se había designado el presupuesto y los senadores empiezan a decir que ¿por qué no se ha designado el presupuesto para hacer la estatua, ¿no? En el 23 se supone que ya se asignó. Siguiente, por favor. Aquí está lo que les comentaba, ¿no? En 1823. En marzo de 1824 el Congreso aprueba y se le pagan 10.000 libras peruanas a David Lozano para que elabore la estatua de Sucre. Lo curioso es que se le pagan 10.000 libras peruanas, cuando primero se había dicho 5.000 y también en la municipalidad 5.000. He buscado en diferentes cuentas del Estado y solo encuentro ese pago. Entonces, la idea, la hipótesis podría ser que se le hizo un pago por 2 estatuas y una iba a ser para Lima y la copia iba a ser para Ayacucho, porque en este tiempo Leguía estaba en la reelección, él ya había establecido toda una significación de monumentos en Lima, ¿no? El tiempo de Leguía es donde se hacen los monumentos, se arma simbólicamente Lima a través de diferentes figuras históricas, se va extendiendo Lima hacia Santa Beatriz, este es el nuevo barrio residencial, y es en ese sitio en donde se designa que se va a establecer la estatua de Sucre.
El 9 de diciembre se inaugura en Lima la estatua de Sucre. En esa ceremonia acude un descendiente de Sucre, que era el doctor Ramón Sucre, y él comenta que él ha ido al taller de David Lozano y ha visto cómo se ha fundido la estatua y que queda en ese sitio un espacio que ha quedado el molde, y que si es que la estatua se hubiera echado a perder llevándola a Santa Beatriz, se hubiera podido hacer otra estatua. Entonces la idea es que ese molde se conservó para hacer la estatua de Ayacucho, y es por eso que se le da ese pago a David Lozano. Siguiente, por favor. Aquí vemos la estatua de Sucre. Bueno, estos son datos generales sobre la estatua. Es una estatua ecuestre, mide más o menos 10 metros. Estaba en la Plaza de Sucre en Lima, que era donde terminaba el parque el circuito de aguas, como ahora se le conoce. Estaba un óvalo y ahí estaba la estatua de Sucre. Sin embargo, en el 2007, cuando Castañeda abre este parque de las aguas, alarga el parque y lo cierra. Entonces ahora Sucre en Lima ha quedado como en una parte un poco escondida del parque, ya no es el óvalo que antes era, que se conocía como Plaza Sucre, ¿no? Bueno, aquí describo el escudo que tiene, es idéntico al escudo que tiene aquí, ¿no? El pedestal y la estatua son réplicas ambas, solo que en el de Lima el gobierno de Argentina, Bolivia y Venezuela regalaron placas para poner en los 4 lados del pedestal. Había una más que era del gobierno de Ecuador, pero parece que fue hurtada o no se sabe qué pasó con esa placa, porque aquí la podemos ver, pero ya actualmente no está. Siguiente, por favor. Aquí vemos otra vez, aquí se ve más clara esa placa de la estatua de Sucre que actualmente ha desaparecido. Siguiente, esta fotografía está en el Centro de Estudios Históricos Militares, en donde encontramos varios álbumes sobre varios monumentos, no solo de Lima, sino también de provincias, ¿no? Ese ha sido un sitio de bastante información. Siguiente, por favor. Ahora entramos a la estatua de Sucre en Ayacucho. En Ayacucho, hacia 1924, se supone que llegó la estatua de Sucre y se emplazó en donde actualmente está. Sin embargo, la comisión del centenario había propuesto muchos cambios para la plaza, renovarla, renovar el empedrado, diferentes obras urbanas que se iban a realizar. El gobierno también le prometió mucho, incluso le prometió que el ferrocarril iba a llegar aquí, y después les dicen que no va a llegar aquí, sino que se va a ir a Huancayo. Luego les dicen que no se van a terminar las obras para el centenario, y la plaza hacia 1824, cuando Ayacucho debía celebrar el centenario, no estaba lista. Es por eso que en 1824, si bien llegó la estatua, no se inauguró. Permaneció cubierta por 4 años hasta 1828, cuando recién se inaugura. Ahora, para que se instale la estatua de Sucre, antes hubo 2 monumentos en esta plaza. Primero, la Pileta de la Libertad. Aquí podemos ver una representación que está en el archivo de Ayacucho, y aquí la vemos. Este es el proyecto, cómo lo diseñó Juan Suárez, que era un artesano de Ayacucho, que es el que diseñó la estatua. Aquí la vemos, la pileta en la plaza. Esta pileta se retiró hacia 1866 y parece que es la que se guardó para ponerse posteriormente en la Pampa de la Quinua, ¿no? Que fue el primer monumento que existió ahí, ya sin los peces que la acompañaban, solamente la parte de arriba, porque ahí también tenía grabados sobre la batalla de Ayacucho. Siguiente, por favor. Luego de que se retira esta pileta en 1866, se instala una fuente que fue conocida como fuente inglesa, que al parecer es de fierro industrial, eran las que se compraban listas, y se instala en la plaza. Ahora, esta fuente, para que se instalara Sucre, se desplazó hacia la plaza donde está la iglesia de Santa Teresa. Esta es una foto actual que he podido tomar de la fuente. De acuerdo con los modelos de esta fuente, porque estas fuentes se traían por catálogo, hay una fuente parecida en Arequipa. Le falta una parte que estaría arriba, que coronaba la fuente. No se tienen datos de cuándo desapareció.
Siguiente, por favor. Aquí ya vemos la estatua de Sucre hacia no estoy segura si son inicios del siglo XX de esta fotografía que se tomó, pero ya vemos que la estatua de Sucre está instalada y apreciamos que el pedestal y la estatua son idénticos al de Lima. Tiene los mismos grabados donde está la capitulación de Ayacucho y la batalla de Ayacucho, y una placa central en donde dice el Perú a Sucre, ¿no? Esta tiene un grabado que es del gobierno de Bolivia, que es donde está un ángel y ahí tiene la inscripción del gobierno de Bolivia. Aquí vemos que la estatua ya está circundada por una reja como la vemos actualmente. No he visto mayores cambios que se hayan hecho en esta estatua, ni el pedestal también. Parece que se conserva el original. Bueno, es el original. La diferencia que he visto, la siguiente, por favor. Aquí vemos las dos estatuas, ¿no? La que está encima es la de Sucre aquí en Ayacucho y esta es la de Lima. La única diferencia que he podido notar, bueno, dos diferencias. Una que es el escudo, aquí está el escudo de Bolivia, aquí está otro escudo en la parte frontal, y también la base donde descansa el caballo. La estatua, cuando se inauguró en Lima, tenía una base de argamasa y piedras. Parece que quisieron imitar como una cuesta, ¿no? Algo rústico. Pero no se tiene exactamente el dato cuándo es que esta base se hace lisa, porque actualmente esa base, al menos en Lima, es lisa. Pero en Ayacucho se sigue conservando la base tal cual la realizó David Lozano. Como vemos, ambas están en un óvalo, están encerradas en un círculo. La estatua ha sido diseñada para verse de todos lados, ¿no? 360. Y vemos que parece que se siguieron las instrucciones del escultor y se instaló igual en Ayacucho, porque conserva el mismo espacio. Igual que en Lima estaba en un óvalo, acá está en una plaza, pero se sigue conservando ese enrejado circular, para que la estatua se pueda ver de 360 grados, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos otras estatuas ecuestres que existen de Sucre. Esta es en Bolivia. Siguiente, esta es solamente para verlas, ¿no? Esta de aquí me parece que es en Venezuela. Siguiente, por favor. Esta también es otra estatua ecuestre que vemos que son parecidas, ¿no? Siempre el caballo tiene una patita alzada, y lo que sí varía es la espada. Siguiente, por favor. Esta es otra estatua en Venezuela, también tiene un pedestal muy parecido, ¿no? Aquí Sucre lleva el sombrero en lugar de la espada. Siguiente. Ahora, en Ayacucho se realizó otra estatua a Sucre que fue elaborada he podido ver por un artesano apellidado Flores, no he podido averiguar el nombre. Esta estatua era en terracota y se instaló en la Pampa de la Quinoa en el 2000. Como vemos, también es una estatua ecuestre, ¿no? Porque aquí Sucre se recuerda por la batalla de Ayacucho, que fue en caballería. Esta estatua estaba muy al alcance de las personas, entonces muchos se tomaban fotos cerca, no agarrándola, y se deterioró rápidamente. Hacia 2012 el gobierno regional de Ayacucho la retiró para instalar un palco del cual podían ver la representación de la batalla de Ayacucho. Siguiente. Pasamos ya a las conclusiones de lo que he podido estudiar, lo que he podido ver en cuanto a la estatua de Sucre. Puedo determinar que Iván Caro tiene un artículo en donde habla sobre la cimentación de la identidad en Ayacucho, ¿no? Que la Comisión del Centenario busca afirmar la identidad ayacuchana en la independencia, ¿no? Se le llama cuna de la independencia, se resalta Sucre, se resaltan diferentes figuras, María Parado de Bellido también, ¿no? Entonces se busca con la estatua de Sucre afirmar la identidad regional basada en la independencia. Otra fue que las gestiones para el monumento de Sucre, según los documentos que he podido revisar, son una iniciativa de Ayacucho. Si bien hubo otra iniciativa en Lima, pero la primera iniciativa nace de senadores de Ayacucho. Y por último, he podido ver que habían dos estatuas iguales, se mandó a pagar al mismo escultor
pero se inaugura en Lima, ¿no? Y vemos que pesó un poco el centralismo limeño. Incluso cuando se inaugura aquí la estatua de Sucre, no está el presidente, no, simplemente es, no es que simplemente, ¿no? Es un representante del ejército el que da el discurso y se inaugura la estatua, pero no hay asistencia de autoridades del gobierno central, ¿no? Entonces, en las estatuas de Sucre he podido observar un poco el centralismo que también pesa en la significación escultórica de las ciudades. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, Betzalí. Ahora damos la palabra a José Vázquez González, ¿no?, para que presente su ponencia. Gracias, muchas gracias. En primer lugar, felicitar a los ponentes y en segundo lugar también agradecer la asistencia de ustedes. Sin la presencia de ustedes, pues uno a veces se siente un poco débil, ¿no? Agradezco muy un voto de aplauso para ustedes porque son básicamente los que también están invitados a este gran evento que estamos organizando, también la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Mi trabajo consiste básicamente, Pachuca, en lo que ya manifestado. Sigue. No, la primera. Ahí está, ahí es más, déjala, ahí no se ve bien, pero ahí está. En realidad, quiero tocar dos temas importantes. La primera es sobre la Estatua de la Libertad, que todos sus antecedentes empiezan al siguiente, a ver, empiezan en 1863, eso sí hay que tener bien claro. En Lima, el presidente Pezek, en 1863, informa de que se debe de rendir homenaje a la batalla de Ayacucho y de hacer realidad el sueño de Bolívar. Y el sueño de Bolívar era hacer una estatua de la libertad, una columna en la misma pampa de Ayacucho. Ese era el sueño de él y verlo ahí, lamentablemente, no lo pudo hacer. Pasaron varios gobiernos, Pezek autoriza de que se desembolse un dinero, pero como hay problemas de guerras, hay problemas con España, no se puede realizar. Y acá en Ayacucho se forma un comité, se conforma el comité llamado el Monumento Americano de Ayacucho, así se llama, en 1863, que ya lo presenté el día lunes. Ese monumento tampoco se pudo realizar rápidamente, hubieron varias reuniones, varias comisiones, y en el año de 1897, el prefecto de Ayacucho, don Pedro Portillo, don Pedro Portillo, logra realizar la inauguración del monumento americano en la misma pampa de Ayacucho. Pero como ustedes saben, cuando se hace un monumento no de bronce, sino de mármol, de piedra caliza, el clima lo destruye. Y a partir de eso se trata de entender. Pero antes de esto, en 1852, como ha dicho la señorita, el prefecto de Ayacucho, Manuel Tello, trata de lograr de que se dé un homenaje a la batalla de Ayacucho y a los vencedores de Ayacucho. Y entonces manda hacer una escultura en 1852, que lo menciona ya, el primer artículo que menciona sobre este trabajo es el arqueólogo Raúl Mancilla, saca un pequeño artículo en el año de 1980 en la revista del Archivo, pequeño, y luego lo es retomado por Natalia Majú, quien en su libro de esculturas públicas manifiesta de que lo que dijo Mancilla, que no se había puesto una estatua de la libertad en la Plaza Mayor, ella lo refuta diciendo de que sí hubo una estatua. Y luego el doctor Nelson Pereira también coge un poco estas anécdotas, también lo pone como antecedente, y un viajero que vamos a ver, que es Skate Winner, ahí tenemos los antecedentes, ahí está. Entonces, con ellos se va a lograr pues que esta estatua de la libertad pues esté ahí.
Entonces, cuando el escultor comienza a hacer la contrata con el prefecto Manuel Tello, lo que va a lograr es que se haga la simbolización de la batalla de Ayacucho. Y ahí están, si uno puede leer, dice las cúspides, ¿no? La Estatua de la Libertad en el campo de Ayacucho, sus cerros, figuras de los ejércitos. ¿Y qué pasa con el periodismo? Ellos le bautizan como Doña María Mercedes, ahí está. Así lo llaman ellos. Ha durado mucho tiempo para que la inauguren también esta Estatua de la Libertad, ¿no? Lamentablemente a veces se demoran las autoridades, pero en uno de los periódicos comienzan a refutar un poco la manera como se estaba trabajando. Narda Leonardini, en un artículo del 2016, también habla un poco sobre este problema de la Estatua de la Libertad y habla cómo de una u otra forma se va a colocar ahí, que representa un símbolo importante para nuestro departamento. Y entonces el periódico Liberal, que es un periódico que habla mucho sobre lo que es la fuente, dice que la fuente de mármol para la Plaza Mayor de esta ciudad estaba concluida, y a nuestro paisano, a don Manuel Tello y Cabrera, en el tiempo que ejerció su permanencia magistratura política de este departamento, se le debe la creación de exitosa fuente. Y los mismos grabados de la memorable batalla de Ayacucho, sostenido por la Estatua de la Libertad, de un mármol blanco era, colocada en una hermosa plataforma de mármol, hasteando, sosteniendo con una mano el cuadro de la batalla y apuntando en la otra el lugar del combate que dio renombre a la ciudad. Llamaría la atención de todos los pescados, también es mármol, colocados en el pedestal de la estatua, arrojando el agua por la boca. Solo faltaba armar todo este grupo artístico y útil, y en el centro de la plaza. La siguiente. Ahí están, digamos, el periodismo, como el Liberal manifiesta que se va a dar su inauguración. Se da esa inauguración, lo inauguran. Ahí está el 4 de octubre de 1856 se inaugura en la Plaza Mayor. Ustedes saben que las conmemoraciones son tan apoteósticas, ¿no? Están los estudiantes en desfile, las autoridades. Lamentablemente no hay una foto pues de esa conmemoración. Está la estatua que ya Rodolfo Montes Sotil ha puesto en la web, uno lo puede encontrar, ahí está, del 2020. Lo puede encontrar todas las fotos que él también pone. La siguiente, ahí está la estatua que nosotros hemos rescatado también, de la Universidad San Cristóbal Bomanga. La oficina de ellos lo tienen, ¿no? Eso lo utilizaron ya varios autores, ya está colgado en la web y ya cualquiera lo puede bajar, no lo puede sostener. Pero lo que falta es la investigación, por eso hemos hecho una investigación exhaustiva sobre el Monumento a la Libertad, que ya va a salir un libro también sobre eso, ¿no? Ya está publicado ya casi en la imprenta, pero con los datos mucho más precisos, mucho más al siguiente. Pero, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que pasa con la Estatua de la Libertad es que después de inaugurada, el tiempo, la desinclemencia, acá en Ayacucho hay lluvias terribles, también lo va a carcomer esta estatua, y poco a poco y hay que tener en cuenta que, como digo yo, somos orgullosos los ayacuchanos porque se colocó en 1856, la de Estados Unidos fue después, después. Entonces, ahí tenemos. Ahora, ¿por qué una Estatua de la Libertad? Si ustedes trabajan la estatuaría cívica, desde lo que viene la independencia de Estados Unidos y sobre todo la Revolución Francesa, luego se da el boom de la estatuaria. Entonces, Maurí Alguldón, por ejemplo, es uno de los que trabaja bastante también esto. Hay varios autores sobre la estatua, ¿no? Que se trabaja. Y él, de una u otra forma, se va a dar esto y ellos le bautizan con el nombre de María Mercedes. Así le llaman acá en Ayacucho en los periódicos. Y sobre todo un poco con ironía dice el periodista que la pobre no sabe qué apellido le han puesto, ¿no? Así dice el periódico bien claro, ¿no?
El periodista manifiesta su inquietud y a la vez decide que no hay un apellido para ella. El 4 de octubre se inaugura este monumento. Pero hay un problema, que la estatua comienza a ser derruida sola con el tiempo y es cambiada por la estatua del Pascualito, ¿no? Siguiente, para ver el Pascualito. Ahí está, la siguiente, ahí está el Pascualito. Este Pascualito, porque yo he investigado sobre esto, ¿no? Bastante, ¿no? Tengo libros que ya fueron agotados. Entonces, el Pascualito estuvo en la Plaza Mayor y hubo una gran polémica, una pelea entre el pueblo y las autoridades para sacar al Pascualito. Al Pascualito que está en bronce, que son 5 los que estaban solamente en el Perú, uno está en Lima, ¿no lo ven que arroja el ángel? Agua, otro está en Arequipa, otro está en el Cusco, otro está en Moquegua, y de nosotros, ¿no? Que tenemos el orgullo, que lo han rezagado ya, como dice nuestra querida ponente Betsalí, está pues muy lejos. Entonces, cuando hubo este problema del cambio de la pileta, se lo llevó. Hay una foto en mi libro de la guerra con Chile, en la cual pongo al Pascualito que está en la plazoleta de la Magdalena. Cuando se está inaugurando el monumento en 1928, cuando se inaugura Andrés Avelino Cáceres, su monumento, al costado está la pileta del Pascualito. Luego otra autoridad no le gusta y lo pone en el mercado Santa Clara. Hay fotos también de eso que tenemos. Bueno, ya está publicado. Y luego lo cambian y lo llevan ¿a dónde? A la Alameda. A la Alameda de Independencia, que ahora se llama. Antiguamente Bolognesi, Valdeliris y no sé qué más nombres van a cambiar. Y finalmente lo traen a donde presentó la foto nuestra querida colega Betsalí Curi, a la plazoleta de Santa Teresa. Y en el año 2003 le roban al Pascualito, al original. Y Ludeñas, cuando conversé con él como alcalde, lo hemos puesto nuevamente, pero una réplica. La réplica también se lo iban a robar. Yo tengo fotos de eso de ahí bastante, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Lo sacan y lo llevan a la oficina de patrimonio, no sé, ahí lo he visto yo, y de ahí ha desaparecido. No sé dónde estará el Pascualito, el chiquito. Y por eso es que usted ya no ha encontrado al Pascualito. ¿Por qué? Porque el miedo de ponerlo al Pascualito, aunque sea una réplica, es que roban acá los bronces. Por eso es. Pero en realidad debería ponerse nuevamente, ¿no? Y a ver quién lo cuida. Y ahí está el monumento que usted ha presentado a Sucre. La siguiente. Concluido esto, entramos a algo también de la batalla de Ayacucho, importante para nosotros. Una vez que lo trajeron al Pascualito de Londres en el año de 1864, con esa fecha, digamos, estaba la placa, que yo lo tomé foto también, lo han robado también esa placa. Lo trajeron hasta el Callao, del Callao a Pisco, de Pisco con acémilas aquí lo armaron al Pascualito, lo pusieron, en fin. Ese mismo año, las autoridades comienzan a decir que se construya un arco del triunfo en homenaje a la batalla de Ayacucho. Pero ¿qué está ocurriendo en la actualidad? Estamos hablando ya de la actualidad ahorita. En la página web, ustedes ingresan y ponen Arco de San Francisco. ¿Y qué les va a salir? Lo que está ahí, todo eso. Toda esa información errónea que hay ahí. Y digo errónea porque yo les voy a demostrar lo que verdaderamente es, ¿no es cierto? Entonces, todos que entramos a la página web, bajamos fotos, bajamos artículos, libros, y en algunos casos, no digo todos, algunos casos hay muchos errores. Por eso que los historiadores tenemos que tratar de comprobar, como dijo el doctor Omar, con documentos en los archivos. Ahí muchas veces están guardados los archivos, que tampoco no es la planacea. Tampoco digamos que los documentos dicen toda la verdad absoluta. También hay que entender que los documentos han sido creados ¿por quién? Por un escribano, por el secretario, porque le dictó otro. Hay que tener bastante cuidado. Nosotros trabajamos en archivística, ¿no? Y enseñamos bastante esto. Y fuentes históricas tenemos sobre esto. Bueno, en fin, la cosa es que esa información está ahí, ve.
Y dicen ellos que es por el combate de 2 de mayo. Y muchos guías de turismo también lo mencionan. Y cada vez que yo los veo, les digo, joven, ven un ratito. Y les digo, no es por el 2 de mayo, es la batalla de Ayacucho. Pero ya no me he cansado, pues ya no voy a estar acá rato, ¿no? Además, por eso va a salir el libro, pues, para que ya le daba a Juan Carlos, al alcalde de Huamanga, ya le daba ya el libro. Entonces, ahí está. La siguiente. Esa es la mala información, por eso que pongo yo que la WEC a veces tergiversa y es mucho más poderosa que nuestra verdad histórica. Ahí está, el 9 de diciembre de 1866. Aquí está el documento, los datos exactos. El 9 de octubre de 1866, el señor Pedro Espinosa forma una comisión con José María Jáuregui y José Mavila. Y el prefecto es Francisco Vargas, no el prefecto que están poniendo en la WEC. Ahí está el documento, ¿no? Eso ya he entregado yo a las autoridades para ver todo esto y vamos a ver al final. Después, el prefecto Mariano Velarde Álvarez también solicita, miren cuánto solicita, un presupuesto de 2.449 soles para poder seguir la construcción en la esquina de San Francisco de Asís. ¿Por qué se llama la esquina? ¿Por qué? Porque ahí está el templo. ¿Y por qué se va a hacer un monumento en este lado? Porque fue el paso de los batallones con Sucre que pasaron por ahí para que se vayan a Lima. Por eso es también la triple arquería y también la azotea que está en Alameda. Entonces todo tiene un porqué. Y además en mi libro digo yo bien claro de que ahí son los pasos, pues, como en Roma, en otros sitios que se dan. Y entonces, gracias. Continuamos. No sé si está la foto. La siguiente, a ver, está la foto ahí. Esta es la maqueta que conseguí de una familia huamanguina que tuve que un poquito más y lloro para que me lo presten la foto porque las familias tienen una visión que me parece interesante, pero que también hay que entenderle, ¿no? Ellos me dijeron, mire señor, ¿usted para qué lo desea esta foto? Digo, quiero hacer un artículo, quiero hacer esto, es una maqueta. Nosotros lo único que tenemos es esta maqueta, pero está en vidrio, y usted lo va a negociar de repente. No, yo solo quiero comprar aunque sea. Entonces, los que son de Ayacucho no me dejaron mentir. Había una fotografía de Ayacucho, ¿se acuerdan? Frente a Luis Carranza. Ahí estaba el señor, no me recuerdo ya su apellido del señor. Laura, ahí está Laura, por ejemplo, el señor Laura, porque su hijo ha sido mi compañero. Fui ahí y tenía esos aparatos de vidrio. Además tengo 2 vidrios en mi casa, así fotos. Y le dije, por favor, me cobró todo y la saqué la foto y devolví el vidrio a la familia, que me prestó varias fotos, ¿no? Fotos, tienen cantidad esa familia, Ramos creo que es, bueno, lo tengo ahí apuntado. Y tiene varias fotos, y esta es la maqueta que realmente debería haber sido. Y entonces, sobre esa maqueta, el periódico La Abeja había manifestado lo siguiente, ¿no? Ahí está, que la Estatua de la Libertad representa la libertad. Listo. Siguiente, ya no vamos a estar en detalles. A ver. La siguiente, ya no vamos a hablar mucho. Ahí está, la evolución. Así empezó el arco del 9 de diciembre. Se llama Arco del Triunfo 9 de diciembre, no es Arco de San Francisco, eso también hay que sacarlo de la cabeza, pero bueno, los ayacuchanos a veces somos así. Aquí está, ahí está la sequía que está pasando antiguamente, ahí está la evolución y ahí está la usa. Eso también lo puede encontrar en la WEC, está colgado en la WEC. La siguiente. Y esto es lo que yo he logrado con Juan Carlos Arango, el alcalde, insistiendo con Yuri Gutiérrez, no quiso, que no, que es por la batalla de 2 de mayo, le mostré los documentos, todos los documentos, fuentes, documentos periodísticos, todo, nada. Y él había puesto ese año, si ustedes se recuerdan, ahí está, 1886, después de 20 años para celebrar el homenaje al combate de 2 de mayo. Y yo le dije, eso no es así. Entonces llegó Juan Carlos Arango a ser alcalde. Después de unos meses conversé con él, le presenté los documentos nuevamente como otro alcalde nuevo.
Y ahí sí, quizás por la amistad que tenemos y también por como ha sido colega de la universidad, dijo, está bien, profesor, si acá hay documentos, hay probatorios, hay que cambiarlo. Y ahí está el resultado. Ahorita pueden caminar por ahí y ven la fecha ahora actual ya, Arco del Triunfo, construido en 1866. Ese es un logro que muchas veces los historiadores, como los que están presentes, logran cuando se unen con las autoridades. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como siempre lo estoy repitiendo en cada conferencia, no tenemos que aliar con los políticos. Porque de los discursos que manejamos aquí en todo un congreso, muchas veces es lindo, es bonito, se queda acá. Pero también tenemos que luchar contra los políticos y tratar de hacer de que los políticos nos escuchen también. Llevar las propuestas y sentirse bien con uno mismo para poder lograr digamos que la sociedad también conozca la verdadera historia desde los archivos, como ha dicho el doctor Urmar y como ha dicho Betsalet, que nos ha presentado una ponencia muy interesante. La siguiente, que ella es la última solamente para que lo puedan observar. Aquí, como le dije, una destrucción, para irnos, una destrucción de nuestro patrimonio. Si ustedes ven antiguamente lo que son ayacuchanos y lo que siempre han ido a la pampa de Ayacucho, siempre ha habido las piedras oriundas. Ahí están las piedras oriundas, tanto de los departamentos del Perú como de nuestros países amigos. Pero miren lo que han hecho en la remodelación, lo han sacado la última foto, ya no hay, ya no existe. Estoy reclamando al Huayqui, ¿cómo se llama ese señor? Oscar, se me olvido porque más me acuerdo de Dina, por el Chaufa. Y entonces lo han sacado. Entonces nuestro patrimonio en Ayacucho está siendo maltratado. Y seguiremos luchando con ellos para poder, porque nosotros somos académicos más que políticos, pero tenemos que aliarnos con ellos para poder lograr el bienestar de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos una segunda vuelta, serían de 5 minutos para que concluyan sus presentaciones y después intervenciones del público. Omar. Gracias. Perdón. Gracias. Bueno, solamente complementar algunos aspectos de lo que estaba exponiendo en la primera parte. Habíamos hablado cómo estaban los archivos en el año de la independencia, el posterior incendio del año 22, la entrega o la cesión de los archivos de parte de los españoles al bando patriota, etcétera. Pero hay algunos aspectos que no hay que dejar de lado, ¿no? Por ejemplo, tanto San Martín como Bolívar tenían la costumbre de destruir la correspondencia recibida en conexión con algunos personajes, ¿no? Y esto era una medida para preservar su ligero equipaje de soldado, ¿no? Esta frase de ligero equipaje de soldado me lo saco de Vicuña Maquena, ¿no? En relación precisamente a cuánto se ha destruido estos documentos de la independencia en esos años, ¿no? O su conciencia como líder, ya sea de parte de sus aliados o de enemigos. Es una práctica que era común, digamos, entre ellos, que les permitía discernir qué documentos debía archivarse y cuáles no, en función a intereses personales o acaso de eliminar cualquier evidencia que pudiera resultar incómoda en el futuro, ¿no? Entonces, digamos, de esta manera, digamos, realizaban estas redes de correspondencia oficial entre los libertadores, ¿no? Quería más bien resaltar un poquito en cuanto a las conclusiones, que no llegué por razones de tiempo, ¿no? En lo que estaba exponiendo, y es sobre la importancia de los archivos en la construcción del Estado, ¿no? Es decir, durante los primeros años de la independencia, los archivos de una u otra manera jugaron un rol importante, digamos, en la construcción y consolidación del Estado, ¿no? A través de la preservación, la transferencia, esa entrega, esa cesión de los archivos, ¿no? Hacia estas nuevas autoridades, pudieron de una u otra manera garantizar la continuidad administrativa y legitimar sus acciones en un contexto de transición de poder. Pero aún esto todavía falta escarbar más en los documentos, porque Bolívar tampoco no estaba interesado en ello. Sin embargo, en documentos a partir de los años de 1830-37, recién se está evidenciando la visita de funcionarios del gobierno a diversos
departamentos, de lo que antes eran las intendencias. Por ejemplo, Tarma, por ejemplo, Puno, Arequipa, etcétera, a fin de constatar cómo estaban, digamos, los archivos en esas instituciones, especialmente de lo que antes eran las intendencias, ¿no? Por otro lado, los desafíos de la gestión documental en tiempos de guerra. Se concluye, digamos, que la guerra de la independencia impuso desafíos significativos en la gestión de archivos, en la movilidad de los documentos, su dispersión, o acaso la amenaza de pérdida o destrucción, o acaso la utilización para fines bélicos, documentos innecesarios para la elaboración de cartuchos, por ejemplo, ¿no? O como el caso de lo que ya hemos mencionado del incendio de Palacio de Gobierno. Esto, digamos, subraya esta vulnerabilidad constante de los archivos en periodos de conflicto y la importancia, digamos, de estrategias para su protección o conservación, ¿no? En sí. Entonces, entre las ocupaciones o desocupaciones, digamos, de parte de los realistas como del lado patriótico, digamos, era muy común el desplazamiento de documentos, y habría que estar verificando, pero por razones militares se suspendía y luego entraban los patriotas y hay que verificar qué es lo que se ha encontrado. Entonces ahí se evidenciaba una vez más buena pérdida de documentos. Y quiero hacer un paréntesis en estas conclusiones. Ruth no me dejará mentir, solamente lo que corresponde a documentos de la etapa virreinal, englobamos a todos los fondos documentales, en el Perú no llegan a 2.000 metros lineales, ¿correcto? Si esta cantidad de documentos, casi 2.000 metros lineales, en el caso del Archivo General de México, solamente los documentos virreinales, de lo que antes era la Nueva España, llega aproximadamente a 24 kilómetros de documentos. El Virreinato de Nueva Granada, lo que es Colombia hoy en día, ¿no?, que fue creado en el siglo XVIII a raíz de las reformas borbónicas, tiene aproximadamente, solamente documentos virreinales, un aproximado a 15 o 14 kilómetros de documentos. Y el Perú, siendo uno de los virreinatos más grandiosos, más importantes en sí, actualmente llegamos a eso. Y esto explica el por qué durante el siglo XIX, los constantes conflictos, las guerras, etcétera, el abandono, el desinterés. Y yo me atrevería a agregar algo de repente fuerte, de lo que ya dijo inclusive alguna historiadora, que creo que esto viene desde los tiempos de la independencia, el gran desprecio a los archivos por parte de las autoridades o los del gobierno, ¿no? Y ese gran desprecio responde a que de una u otra manera nosotros no tengamos la suficiente conciencia, no digo archivística, porque ese es otro terreno, no solamente la suficiente conciencia histórica de poder sentir o redescubrir el sentido de pertenencia, no solamente a través de los monumentos, sino a través de nuestros documentos. Y esa es una situación grave, porque durante el siglo XIX, ¿no?, prácticamente hemos vivido una suerte de memoricidio, ¿no?, con relación a nuestros archivos. La historia de los archivos es bien triste, ¿sí? Cada vez que uno revisa encuentra unas historias, ¿no?, por la cual, por ejemplo, ¿no?, y acá un poco que estoy saltando al periodo, siempre tengo en la mente a Francisco Taramona, un funcionario que pasó como funcionario del virreinato y luego en el lado del republicano. Y en los tiempos de Salaverry tuvo que enfrentar a Salaverry, y lo digo en el año 1835 aproximadamente, tuvo que enfrentar a Salaverry para ponerse al frente, ¿no?, y evitar a que los documentos sean hurtados o sacados para fines militares. Otro caso, José María Bravo, 1874, me estoy saltando más adelante todavía, ¿no? ¿Quién era entonces jefe más o menos por ahí o encargado del Archivo Nacional? Ricardo Palma. Ricardo Palma lo maltrataba mal a José María Bravo. Y José María Bravo, a fin de evitar a que sea hurtado, porque no olvidemos que Ricardo Palma extraía documentos para elaborar las tradiciones peruanas, ¿no?, muchas veces José María Bravo tenía que dormir con su familia al lado del archivo. Y así vamos a encontrar muchos casos de tantos archiveros olvidados durante el siglo XIX que de una u otra manera defendieron, digamos, mantener o preservar o conservar todo este patrimonio, ¿no?
Y no olvidemos también de los archiveros oficiales durante la independencia, que de una u otra manera han tenido que estar prácticamente jugándose y exponiéndose su vida para, digamos, cuidar o conservar estos documentos. Ayer estuve en el Museo de Cáceres y he visto, digamos, lo que llaman estas cajas revestidas de cuero, donde, según me indicaban, ahí guardaban documentos, como también pequeños portátiles donde los libertadores o los oficiales escribían en una suerte de lo que hoy conocemos como los laptops de la época, donde le permitían llevar o trasladar estos aparatos en madera y poder escribir con sus tinteros, etcétera, etcétera. Cosas así o detalles como esto, ¿no? Entonces, aquí ya para terminar mi intervención, ha habido resistencias y tensiones durante las entregas de los archivos, como también, de una u otra manera, esto nos permitió a duras penas en nuestro país, en el Perú, ¿no?, que surge de manera muy accidentada la República, pero que de una u otra manera también permitió esta legitimación, digamos, y la memoria histórica a través de los archivos. Muchas gracias. Bueno, para agregar, me había faltado un detalle sobre la comisión que se arma en Ayacucho para celebrar el centenario. El presidente había sido el obispo de Ayacucho, Fidel Olivas Escudero, que es bastante recordado, según he visto está incluso enterrado en la catedral, y él también es el que da el discurso en la inauguración de la estatua de Sucre, ¿no? Aparte, en los documentos se puede ver la decepción, cierta molestia de la comisión por haber sido postergados y que les prometieron tanto y al final muchas cosas quedaron relegadas o no se cumplieron. Es solamente para apuntar eso. Gracias. Yo no voy a hacer más, simplemente decirle a los ponentes, digamos, en el caso del doctor, digamos que los archivos sí, acá en Ayacucho hemos tenido ese problema de incendios, pero también hemos tenido en la época de la violencia sociopolítica, tanto Sendero Luminoso como las Fuerzas Armadas han destruido archivos. Hay un artículo muy bonito de Teresa Carrasco, la señora Teresa habla sobre cómo recuperar esa memoria. En muchos pueblos de Ayacucho se perdieron la documentación. Y en el caso del Comité Procentenario, se llama Comité Procentenario sobre la Batalla de Ayacucho, el presidente Fidel Olivas Escudero, había un Pío Max Medina, estaba el alcalde Jesús Pozo, todos ellos, ¿no? Y pedían pues monumentos, el monumento que se haga ya en la Pampa de Ayacucho. Este comité pues ha sido un comité muy importante porque viajaban a Lima y tendrían memoriales para hacer alguna cosa. Entonces, a partir de eso, nosotros acá en Ayacucho, muchos profesores, el profesor Perlacio que se encuentra acá presente, también hace investigaciones sobre muchos temas de la independencia. Nosotros mismos, y hay muchos que trabajamos. Los libros que estamos publicando es por el Bicentenario, entonces ahí vamos a encontrar nuevos datos sobre lo que nosotros trabajamos en los archivos, los periódicos antiguos, pero los archivos sí son básicamente básicos e importantes. Gracias. Gracias, Omar, Betsalí y José. No sé si habría alguna intervención de parte de los asistentes, preguntas, comentarios. Tenemos por lo menos unos 10 minutos para poder cerrar la mesa. ¿Tienen otro micrófono? ¿Otro micrófono? Pero... A ver, ¿hay suficiente cable? Si no, no pasa. Buenos días con todos. En primer lugar, mis felicitaciones a los tres ponentes por las magníficas presentaciones que nos han dado el día de hoy. Y tengo dos preguntas muy breves, una para el historiador sobre los archivos. Habló de que existía botines de guerra, los archivos también son botines de guerra. Mi pregunta es si en el caso de la Guerra de la Independencia se ha podido determinar que, si bien es cierto, la capitulación de Ayacucho establecía que los realistas, porque ellos son los que hacen la capitulación y los patriotas conceden, ¿no? Si los realistas de alguna manera llegaron a cumplir en la entrega de los archivos, o se pudo tener, digamos, algún botín de guerra que se haya producido después de Ayacucho o también durante las etapas de las campañas de la independencia. Pienso, por ejemplo, casualmente en la sorpresa de
Jolpahuayco, el 3 de diciembre, donde los realistas capturan parte del parque y de, pertrechos que tenían los realistas y de repente, o los patriotas, y de repente ahí pudo haber existido cierta correspondencia, y que a través de los estudios se sepa que ahora que falta algo, ¿no? Y que pudo haber sido botín de guerra. O también pienso en la capitulación del Callao, que si bien es cierto estuvo bastante tiempo ahí Rodil, pudo de alguna manera también haber salido alguna correspondencia o archivo que pueda ser útil y que nosotros a través del tiempo ahora podemos decir pudo haberse sido extraído por los realistas. Y la otra pregunta muy breve también para la historiadora Betzalí Curi, si es que existe algún otro ejemplo donde existan dos monumentos iguales en relación a héroes principales de la independencia, ya sea aquí en el Perú o en otro país que haya podido saber al respecto. Gracias. Buenos días, felicitaciones a todos los ponentes, felicidades también al profesor Omar, qué gusto volverlo aquí. Me han parecido sumamente interesantes sus conferencias, sobre todo porque también abordo un poco sobre los monumentos de las mujeres patriotas y heroínas de la guerra de la independencia, y nosotras, tanto junto con Edith, otra historiadora, veíamos así, a simple vista, ¿no? Un poco sobre estos monumentos, y justo lo que comentaba el historiador José Vázquez, ¿no? Sobre a veces las autoridades tampoco no apoyan, las autoridades te alargan todo el proceso, que sí, te van a financiar, pero al final nunca te financian, y tiene que haber ahí también apoyo por parte popular, ¿no? De la misma población que realmente quiere ese monumento, ¿no? Porque es algo significativo, ¿no? Ahora, justo con lo que comentaba el profesor Omar, le digo profesor porque ha sido mi profesor, sobre los archiveros, creo que a mí siempre me ha llamado la atención de la historia cotidiana de los archiveros, ¿no? La historia de cada uno de estos archiveros, cómo han tenido que pasar, no solamente en el ámbito de su formación profesional, sino también de su vida cotidiana, de su cotidianidad, ¿no? Sobre todo me hace recordar mucho al profesor, historiador, archivero Melesio Urbina, si no me equivoco, Tineo Urbina. Y él se ha dedicado durante muchísimos años a hacer un archivo arzobispal, y creo que incluso conocer un poco más sobre su vida de él, cómo ingresó a ello, cómo es que tuvo esta vocación. Sería muy interesante conocer también un poco sobre la historia de muchos de estos, no solamente archiveros, sino también archiveras, ¿no? También un poco conocer sobre la cotidianidad de cada una de ellas, toda esta resistencia que hay que poner encima también por proteger, ¿no? Y sobre todo la sensibilización a la población, ¿no? Que se sienta identificado con los monumentos, ¿no? Y con el patrimonio cultural, ¿no? Que es algo que todavía poco a poco se está avanzando, sí, pero creo que todavía hay mucho por hacer. Particularmente yo trabajo dentro del archivo de la Fuerza Aérea del Perú, que es un espacio militar, entonces también hay muchísimo por hacer, sobre todo conversar con las autoridades, ¿no? Quienes forman parte de esa institución militar. Veo que el Ejército, que la Marina ya tiene una concientización un poco clara, pero hay todavía otras instituciones que todavía les cuesta un poco el adaptarse, ¿no? Sobre todo a las normativas archivísticas de la AGN. En fin, hay mucho por hablar y mucho por hacer, pero ahí vamos en ese camino, ¿no? Muchas gracias. Muy buenos días. Con el respeto del caso, tengo una opinión con respecto a los textos escritos, registrados, ya sea en el Instituto Nacional de Cultura o a nivel de los templos. Por decir, en la década del 60, si no me equivoco, se ha reconstruido el templo, o mejor dicho, el convento de Santa Clara.
y se ha reemplazado con una construcción moderna. Y estoy enterado que muchos de los documentos han sido quemados, ¿no?, y han sido arrojados como basura. Y esto es un testimonio de los sacerdotes. Entonces, hay mucho que hacer. Los historiadores no pueden negar la memoria colectiva. Señores, ¿qué pasa con ustedes? No todo está escrito. Por decir, disculpe, el historiador José Vázquez González niega sobre la existencia de Ventura Jalamaque. Pero sin embargo, Ventura Jalamaque está en la memoria colectiva y usted tendrá que enfrentarse a las consecuencias, José Vázquez, ¿no? Porque va a haber una protesta masiva. ¿Por qué? Porque está en la memoria colectiva. Y además hay pues vestigios, ¿no? Hay vestigios, la cárcel de mujeres que funcionaba en lo que es ahora el local de la Dirección Regional de Educación y el Instituto Superior Pedagógico. Después el cuartel de Santa Catalina, donde ahora está el puesto de la Guardia Civil, ¿no? Entonces, no podemos negar, rinden un culto exagerado al texto escrito, señores, y tienen todo un reto para descifrar la iconografía en los Seramios Suárez. Allí hay mucho mensaje, sin embargo, ninguno de ustedes como historiadores se atreve a descifrar esos mensajes. ¿Qué pasa? O sea, eso no vale. ¿Por qué? Porque dibujaron. Tampoco es así, señores. Por otra parte, me gusta investigar. En el templo de Santa Ana hay un púlpito. Un púlpito donde en el frontis de este púlpito hay un niño morisco con turbante árabe. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que hacer allí un niño con turbante árabe, señores? ¿No? Y con plumas de suri en la parte de atrás, ¿no? Entonces, acá la arquitectura me dice mucho. La arquitectura de Huamanga, los pórticos, los portones con sus aldabones, sus bisagras, ¿no? Los zaguanes me dicen mucho. No está escrito, señores, no está escrito. Entonces esa es arquitectura árabe. El pan es árabe y eso es innegable, claro, con características propias de Huamanga por el valor agregado del molle, que es un tipo de pimienta peruana, ¿no? Y cuando Pizarro llega a Tumbes, descubre esta pimienta, o es que yo estoy equivocado, señores. Entonces, he tenido esa inquietud de indagar sobre ese niño. Entonces, hay muchas hipótesis y a través de las hipótesis se tiene que llegar a la verdad. Es el hijo de un musulmán que vino con los españoles, pero convertido a la religión católica. Y eso lo dice Antonio del Busto, señores, no lo podemos negar, ¿no? Y ese niño es el oferente de ese púlpito. O sea, ha regalado por la fe que le tiene a Santa Ana, a San Joaquín, a la Virgen Pequeña, al niño Jesús, ¿no? Entonces, esas son las hipótesis que lanzo, señores. Entonces, regirnos a la escritura, no tiene que estar escrito, y si no está escrito no vale, no es historia. Entonces, les pregunto, ¿y el mito por qué se considera parte de la historia, señores? Entonces, les pido una reflexión y que se investigue ese caso. He ido a Santa Ana, he pedido documentos escritos, no hay, es que se han desechado, se han quemado, la iglesia se ha quemado, el templo de Santa Ana, el primer templo o el segundo templo después de San Cristóbal se quemó.
se quemó, pues. Entonces, no hay eso. Y tiene mucha razón el señor, ¿no? Después de esas batallas han tenido que sacar los documentos importantes, los han quemado, se los han llevado, ¿no? Disculpen que haya hablado demasiado. Muchísimas gracias. Terminamos con Gracias. Buenos días. Felicito a la mesa ponente por la brillante exposición, muy escolástica para todos nosotros. Saludo también a la distinguida concurrencia. Mi pregunta va abocada en 3 aspectos. El artista escultor David Lozano, primeros albores del siglo XX, fue un artista peruano de renombre. Destaca también, aparte de la efigie de Sucre, por haber edificado la estatua de nuestro gran mariscal de Perú, don Ramón Castilla y Marquesado, que está frente a la iglesia de la Merced, en Lima. Y así como estas estatuas, también ha hecho efigies, ¿no? Agradezco el enfoque que ha realizado nuestra historiadora Betsalí, muy particular, exclusivamente a Sucre. Con respecto a los portales, Lima antiguamente se caracterizaba por sus entradas en esas alegorías de edificar portales. Dentro de los portales más recordados en la historia que tenemos es el portal de Guía, donde se libró la famosa batalla de Guía en la etapa de la Confederación Peruano-Boliviana. Entonces es así como el pueblo materializa justamente parte de la historia y los grandes acontecimientos a través de estos portales de triunfo. Al igual que en la herencia de don José de San Martín y Matorras, entrega el estandarte que le fue entregado por el edil de Lima en agosto de 1822, cuando se retira del país. Lamentablemente, los grandes disturbios sociales, el pueblo, ¿no? Cuando este estandarte es dispuesto por Ramón Castilla, que esté lucido en Palacio de Gobierno, en una revuelta revolucionaria, ¿no? El pueblo incendia Palacio de Gobierno y lamentablemente nos queman el estandarte. Entonces es así como vamos destruyendo, porque yo también soy peruano, tan igual que todos nosotros, somos del pueblo, no solamente militares ni civiles, sino somos uno solo, los que destruimos justamente nuestro propio patrimonio. Así también Chile, cuando saquea a Perú, tuvo 3 años aquí en el dominio del gobierno peruano, asentados en Palacio de Gobierno, y también dispuso a su manera y a sus anchas todos nuestros archivos. Entonces, es algo que nosotros mismos debemos visualizar qué pasó con esa documentación. También no solamente la documentación está ahí, en los sectores públicos o en los centros de archivos, también está en casas particulares y en casa de los que justamente sustraen el patrimonio. Por ejemplo, ese famoso tuturutu del Cusco, que puede estar por ahí, en alguna casa particular, o esos peces también que pueden estar en una casa particular, lucidos ahí como trofeos, así como también las efigies que había en el Paseo Colón, en Lima, los niños jugando bolas que ya no se ven, que también deben estar en casas particulares. Entonces es labor de nosotros, los que nos dedicamos a la historia, mirar acuciosamente, identificar nuestro patrimonio y denunciar estas cosas. Como también están apareciendo instituciones como recuperación de documentos históricos, documentos de Junín, de Ayacucho, y los negocian y entran triunfalmente y hasta los donan a instituciones solamente para merecer cargos. Eso es propio de nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a todos los asistentes a esta mesa y estamos pendientes de las recomendaciones que nos han dado los que han intervenido con sus opiniones, y sabemos bien de que todos estamos comprometidos en lo mismo, que es el rescate de nuestra memoria y el fortalecimiento de nuestras instituciones, que son muy necesarias para poder formar ciudadanía. Es importantísimo que los archivos
los museos, las bibliotecas tengan presupuesto. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos como país, como gobierno. Y esperemos que estas reflexiones nos ayuden a asumir compromisos más militantes para garantizar que la documentación, que los libros, que los monumentos no se trafiquen y no se destruyan. Muchas gracias.